Ok. Y John, por ahí, tú das el banderazo. Muy bien. Buenas a todos. Comenzamos con las enseñanzas públicas en español, correspondiente al día lunes 31 de enero del 2022, el curso número 143. Reitero, buenas a todos. Hola, hola, buenas tardes desde México. Hola, buenas tardes de Rumanía. Hola, buenas tardes desde Nicaragua. Ok, vamos con el disclaimer. Ayúdame. ¿A dónde puedo conectar? Ahí se ve. Ok. Descargo de responsabilidad. La información en material educativo contenido en este documento tiene por objeto promover la comprensión general y el diálogo del procesamiento de Gantz. Dicha información no pretende ni tiene la intención de servir como sustituto de la formación clínica, la experiencia o el juicio de un profesional de la salud. Para los pacientes e individuos, dicha información no debe ser un sustituto del consejo o asesoramiento médico, terapéutico o sanitario profesional. Para cuestiones o inquietudes médicas, incluidas las decisiones sobre medicamentos y otros tratamientos, los lectores, espectadores, oyentes siempre deben consultar a su médico o en casos graves buscar ayuda inmediata del personal de emergencia. La información sobre prescripciones, procedimientos y uso de la información sobre dispositivos médicos debe ser realizada únicamente por personal médico debidamente capacitado y certificado. Renunciamos específicamente a cualquier garantía expresa o implícita, incluidas las garantías implícitas de comerciabilidad o idoneidad para un fin determinado. Dicha información se proporciona tal cual y se cree que es exacta en el momento de su publicación, pero es trabajo de los espectadores evaluar la exactitud de cualquier información que se encuentre en esta presentación. Cada caso presentado es de su propia experiencia aplicada por ellos mismos, para sí mismos, y se aplica solo a su caso. Toda persona que experimente problemas de salud debe buscar asesoramiento médico profesional y consultar el curso de su tratamiento con un médico. Los procesos de equilibrio plasmáticos aquí descritos son un proceso natural que apoya al cuerpo, pero no sustituye al consejo médico o a las terapias a las que uno ya está sujeto. Ok. Listo. Bueno, entonces, el día de hoy tenemos la clase del módulo 0 con nuestro compañero Giani. Entonces, adelante, Giani. Ok, gracias. Y Marius, por favor, si... Marius, te rog să pui prima foto. Ok. Hola a todos. Estamos aquí en el curso número 2, en el taller número 2, plasma y nano. Pero como sabéis, empezamos con testimoniales antes y después la teoría. Y para no salir de 3 horas, hemos decidido juntos hacer los lunes teoría y testimoniales y los miércoles talleres prácticos. En los miércoles vamos a hacer lo nano y todo lo que es necesario para obtener el GANS, el nano y el GANS del plasma. Ok, Marius, adelante, go. Ok. Liliana, entonces Bueno, yo tengo que traducir al inglés. Sí, disculpe. Oh, ok. Sí, Bueno, por favor que no sea tan largo. ok. We're going, in order to make this not so long and to remain only with 3 hours, then we're going to do the classes and the testimonials on Mondays, and on Wednesdays, we're going to have the practices. Thank you. Ok, aquí tenemos un domo que está plasmatizado. We have here a plasmatized dome. Marius, poți să pui de la început, te rog. La ciencia del plasma es la puerta al entendimiento del conocimiento de la energía del universo.
¿Cómo funciona el plasma? La ciencia del plasma. La ciencia del plasma es la puerta al entender el conocimiento de la energía del universo. Todo está hecho de los campos de energía. El universo fue muy rápido. La interacción de los campos. Mario, Todo está hecho de campos de energía. El Giani, universo आमच्यावर कसं entero y पाऊस आहे? más allá está hecho de campos de energía constantemente interactuando unos con otros. Millones de campos de diferente intensidad y de tamaño. La diferencia de los campos crea la variedad de la materia y la vida en el universo. El espacio vacío que vemos en nuestro sistema solar está lleno de campos magnéticos y de rayos magnéticos. Interactuando los campos. La dirección del flujo de estos campos determina que lo que llamamos los campos magnéticos y los campos gravitacionales, o sea, los campos más graves. Los campos más graves están entregados constantemente, consistentemente y libremente. Lo que no se necesita en el entorno es regresado al centro. El principio de incondicionalidad, dar y recibir, es en su punto máximo. ¿Qué es el plasma? Cuando dos campos de la misma intensidad se encuentran, se unen en un balance de fuerzas que forman lo que llamamos el plasma. Un plasma es un tipo de energía en equilibrio. Es una fuente de energía que no se consume, que no se termina. Un plasma está hecho de millones y millones de campos que continuamente se están mezclando y girando. Y a esto le llamamos la interacción de los campos. Alenka, ¿tienes el micrófono cerrado? Sí, perdón. El universo, vamos para atrás. Ok, las células están individualmente en el cuerpo, están conectadas con los campos de energía y lo mismo el universo. Cada átomo en el universo está conectado con cada campo de energía. Y el Sol también, cada estrella, cada átomo está interactuando, es que casi no se puede ver ahí. En el Sol, no, está muy tenue.
Bueno, igual en el Sol como en el universo, los campos están constantemente interactuando unos con otros. Así que como podemos ver, tenemos la Tierra, después el sistema solar, la galaxia, el universo. Es una perspectiva mayor de lo que es el plasma, porque todo es plasma. Igual, aquí tenemos los aminoácidos que forman las células, que forman los órganos y que forman el cuerpo. En una perspectiva mayor, también más profunda, todo es plasma. Los elementos de un plasma. Cada plasma incluido en el cuerpo tiene un campo primario fuerte en el centro y esa es el alma. Esta intermediación de campos está conectado también a la emoción y los bordes exteriores del campo están desenrollándose, son mostrados como una entidad física y eso es lo que llamamos el cuerpo. La vida es plasma en movimiento. Tú eres plasma en movimiento. La existencia y la interacción de los campos de fuerza, de la velocidad de los campos, hacen densidades dinámicas de los campos de Magrav que conducen a lo que nosotros conocemos como planetas, galaxias, plantas, animales, a moléculas y átomos. Podemos decir que todo es plasma en movimiento. Sí, Liliana, podemos escuchar. Marius, ¿tú escuchas? Marius, ¿se oye? ¿Se oye bien latina? El nuevo conocimiento nos lleva a una nueva era de progreso y de paz para la humanidad. Si tú quieres saber más, visita la página web de la Fundación Geshe, que es https://geshe.foundation, diagonal. Esta página está hecha por Ángel Antonio Undurraga o Uscanga. Sí, gracias a Lenka y gracias a nuestro compañero Ángel. Y también hay que tener en cuenta, somos buscadores de conocimiento. Estamos ahora haciendo esto juntos y aprendiendo a hacerlo y cada vez vamos a hacer mejor. Así esperamos. Al inglés, por favor. Oh, we are knowledge seekers, and we are trying to do these teachings together, but we are learning how to do it, and we hope that in the future we will get better. Gracias. Thank you. Ahora vamos a poner la información que está hecho por el señor Cage, un video que va a explicar qué es el plasma.
Now we're going to continue with some videos, short videos by Mr. Kish, where he explains in his own words what is plasma. O să vă rog să-mi spuneți dacă sunetul este prea tare sau prea încet la un moment dat. Mulțumesc. Ok. Marius ha dicho que quiere saber si el sonido está como debe que ser. Gracias. Marius wants to know if the sound is correct. Go ahead, Marius. Feedback, please. Sound is good. Thank you. Okay. Sí, se escucha bien. Adelante, Giani. Ok, Marius, go ahead. Te rog să pui video. I'm sorry, but there is a when there is something that is covering the readings, the subtitles. MK, plasma is a collection of dynamic fields Alenka, that only attracts. Alenka. Sí. Ese van a dejar el audio original del señor Kesh. Ah, bien, perfecto. Ok. Gracias. Okay. Plasma is a collection of dynamic fields which only attracts the strength which itself needs to confirm its existence. And at the same time, it's what I call a washing machine to absorb those who are available, which are available, and they need refining to be available to the others to be able to complete the operation of their souls. So in fact, plasma is nothing but the dynamic combination of plasmas that in rotation, in trying to reach perfection, that it feeds itself to become balance, it creates dynamic motion, or what we call spherical dynamic motion of itself. If you look in all my teachings, even in one of the videos which we have, in our initial teachings, is two fields. They move together. It's two fields which, if you go back to it, you remember it goes like this. And then one turns as the other. Why do we use this picture? I am of a higher order and I want to feed the lower strength of you. That by elevating to the higher order, you feed me. Or you give to the others, not necessarily me, because I know I receive what I need. The choice of arrows, even in our teaching, in our books, has a meaning. Higher strength to feed to the lower, that in that process I elevate you and we find balance. And in that process, we create the dynamic motion of the plasma. So, a plasma is a dynamic field, in a way a dog chasing its tail. That in that process, the higher strength in trying to feed the lower strength, and at the same time the higher strength of the field you're trying to feed
it feeds itself others. If we go in detail of this field connection, it's very easy to understand because I've explained this years ago. I was explaining, I think, this to my son. You see, you look at the field like this, but in fact, if you look at it, it's like this. Each one of these of a different strength. Is the same with this, carries different strength. In a way, when this tries to catch up, this does not fit into here. In one order might fit into here, or in another order might fit into here. And it's collective in a way if you look at it. The tail, if you look at it that way, this is trying to reach, for example, this one to feed. And this is trying to feed this one. And in trying to do, they create speed of rotation, while this one is trying to match to this. Lower strength to the higher. And as we said, higher always tries to reach the lower. And in that process, it creates a turbulence, a motion of the flow of the field. So a plasma is created. But you have to understand, this itself is a target of others who have this soul, this strength, or they have this strength, or they might have this strength. So totality of all, and then this trying to feed this one now has received more, it creates a dynamic motion. Then this is what we call a plasma. Collective interaction of the fields, that their interaction leads to the giving, not receiving. But in process we receive that we can give more to create dimension of existence. Any other question? I got another question regarding plasma. Gianni, vă las, da? Și următoarea întrebare. Da, Marius, te rog. Ok. Field. Is it possible to visualize it, or that, excuse me, that was the question that came up in the Keshe Plasma Reactor group yesterday, which was, is the plasma invisible to start with? Is that the definition, part of the definition of plasma, is it invisible? And then we were confused of what is the fields versus what is the plasma. If you look at it, now you know what a plasma is. You got to see all these arrows, and a field carries a full spectrum of all the strength of it. You got to feel a plasma, not see a plasma. In a space we don't have eyes, we don't have lips, and we don't have anything else. We have a dynamic plasma. That's what I said in the teaching. This is the strength of the emotion, for example, of our plasma here. This is the strength of vision, or it's the strength of the presence. Then when you go in that dimension, you feel
the emotion, this different strength which the plasma carries, and relate that to the feeling. This is the vision. Looks so beautiful. I always say, those who know me, I carry a twin soul. The twin soul with me has been with me for millions of years. Because I feel the existence of it and has a connection with it. The sun has a twin. Without it, cannot confirm the existence of itself and the dynamics of ourselves. At a point of essence of creation, we only can confirm our existence in the presence of another. Otherwise, how can we confirm that we exist? Our twin souls are the confirmation of our own existence. But in the dimension of physicality, man has chosen the physical life as a twin soul to the existence of his soul. And this is what is not understood. Now you understand. Does it need to be physical to confirm? Or goes back to the teaching that through the emotion of the soul, I confirm the existence, the physicality of it, which is the physical entity at the point of manifestation. So, do you need to see a soul, or do you need to see a field, or what this strength of the field gives me the emotion of? There is one thing, in the full spectrum of the field of the soul, fortunately, we do not see things like sadness, because it goes when it becomes so low in the matter. By that time, you have already passed the dimension of the soul. So what we call taking emotion at the matter level does not exist in this dimension of the soul of the man as such, unless we go to much, much lower in the back end of the soul strength, and then where it becomes more matter state, that in this end we feel that physical dimension strength. Then the soul feels it, but because of the higher order strength of itself is there, but does not create it because it doesn't need it, and it never feeds it because it's part of its structure. Because when it feeds it, it elevates it. This is what we need to understand. Okay. This is what we have to understand from the process of the work of our soul and the fields. Ok, gracias, Marius. Ahora sí, mulțumesc, Marius, dacă vrei să pui video cu purificarea apei. Pedido a Marius el favor de poner el vídeo con la purificación del agua y para que se vea cómo hemos comprendido nosotros utilizar la tecnología del plasma. Pero siempre hay que tener en cuenta a ver las enseñanzas del señor Kesh porque es lo más original. Gracias. Y si puedes traducir, Alenka. Yes, I have asked Marius to show this video because we want to teach the most with the words of Mr. Kesh. ¿Alguna otra cosa más, Giani, que no recuerde? No, está bien. Está bien porque ahora nosotros vamos a mostrar qué hemos comprendido y cómo hemos hecho para lograr la sostenibilidad. Ahora nosotros, now we're going to show how we understand his teachings
and how we have experienced and the experiment that we have achieved, and with the applications of the plasma technology. Te rog, Marius, următorul video. But Marius, in the next video, Urma un video despre nanomateriale. Da, dar ai uitat, ai uitat cel cu purificarea apei. Ăla e în Telegram. Mi l-ai trimis la sfârșitul drumului, nu? Da, acum. Mulțumesc. He dicho que hay que poner un video que le he mandado ahora. Y disculpe por tardar con eso. Estamos ahora por primera vez a hacer eso. Gracias. yeah, we're doing this for the first time, and for this reason, we're not too fast as we should. Marius is going to show now a video that he's preparing at this moment. Thank you for your patience. Okay. I'll play the video. En acest video, en ese video vamos a mostrar cómo hemos utilizado los ganses, el plasma, para limpiar el agua. Here we're going to show how we have used the ganses to purify the water. Aquí tenemos un cubo que está en el oasis Nico. So we have Un recipiente de 500 litros. It is a 500-liter container that is in the oasis. Dentro tiene plantas de todo tipo. Inside there are plants of all kinds. Y con todo eso, ya el agua encima, como has visto, está limpia. And as you will see, the water is clearly and clean. Y ahora podemos ver que está cuando estamos mezclando. And we are mixing now, and you look how it looks. Let's see. Aquí eso funciona de 3 años. We've had this for 3 years now. Y solo que hacemos poner agua encima y solo coger solo la mitad. And we take only half of the upper part of the water. Aquí tenéis 2 recipientes, en uno es agua limpia, en el otro cuando está mezclada. This way we have 2 jars. One has the water when it's being mixed, and the other one is when it is settled. Solo hay que hacerlo una vez. You have to do that only once. Ese agua que está encima tiene todos los campos de que hay abajo. That's the water that has all the fields that are in, this water is on the top, and at the bottom are all the materials, but the water has all the energy and strengths of the fields. Con ese agua estamos irrigando las plantas del oasis. We're using this water to give water to the plants in the greenhouse. Hemos hecho ese testimonial y en los próximos vamos a ver cómo se queda hoy mismo. And in the next videos, we're going to show how it looks right now. Dentro del cubo hemos puesto botes de vidrio con plasma. Inside we have glass jars or glass bottles with plasma. Y aquí hemos puesto botes con CO2 y ZNO gas. The gases that we have used are zinc O and CO2. Y en adelante, en los próximos talleres, vamos a aprender cómo utilizarlo y cómo podemos añadir el CH3 para
obtener algunos resultados. In the next workshops, we're going to learn how to use the ganses and how to add the CH3 to give more strength to the plasma water. Por momento estamos en el capítulo nano, We're now in the nano chapter. así que ahora vamos a pasar a una simulación que me explica qué es el nano. Now we're going to go to a simulation of what is nano. Gracias. Marius, te rog simularea. Thank you. Marius is going to show the simulation. Ok, adelante, Alenka, y gracias. Okay. En el estado físico de la materia ocurren cambios de temperatura y de presión en el ambiente, lo que resulta en diferentes estados de la materia. Abajo nosotros podemos ver en esta parte donde cómo mostramos el estado de la materia físicamente. Y arriba, en la parte superior, estamos viendo el estado monoatómico, o sea, las capas nano, donde los átomos están separados, no como en el estado de la materia que está abajo. Este es el estado de la materia físico y arriba es el estado monoatómico. El proceso cáustico de nanorecubrir se logra agregando calor, agua y soda cáustica. Y entonces vemos cómo es el ambiente que está cáustico. Y abajo vemos la materia física. Aquí en medio está el estado monoatómico, las capas monoatómicas. Y a la izquierda podemos nosotros ver dónde se está formando el nanorecubrimiento en los alambres de cobre. Aquí tenemos otra vez el estado físico de la materia. Y el estado del ambiente cáustico que va formando las capas monoatómicas al extraer los átomos de la materia física. Y entonces entre medio se van formando los campos de fuerza. O sea, esos espacios no están vacíos, sino que tienen campos de fuerza. Aunque las capas nano tienen esas brechas que nosotros vemos que no están vacíos con respecto a una a la otra en la materia física, no están libres, pero sí están independientes de la materia física. Aunque no tienen un campo que la mantiene hasta cierto punto a una distancia, donde no pueden salir, liberarse, pero tampoco regresan a la materia. Vemos los diferentes cómo están. Las brechas no son iguales también entre los átomos, están en estado monoatómico. Entonces se van formando las diferentes capas. Aunque estos espacios, muy rápido. Se puede llegar a formar hasta 50,000 capas nano o más. El estado de la materia está muy fuertemente, es un denso. Y
Las moléculas están dependientes de la temperatura y de la presión, son afectadas por esto. Y las capas monotómicas se posicionan a sí mismas y están conectadas a través de campos magnético-gravitacionales, magneticales. Las capas nano se comparten una conexión junto una con la otra y también con la materia física de la estructura. Ahí vemos cómo muestran los campos de cada átomo. Y estos interactúan los unos con los otros. La formación de las capas nano van reubicando los campos magnéticos, magneticales gravitacionales. Y esto ocurre desde la parte interna física de la estructura de la materia hacia la parte de afuera de la estructura monoatómica. Los átomos de la materia física se reposicionan a sí mismos dentro de las capas de la materia y dependen de la fuerza de los campos magneticales gravitacionales o gravitacionales magnéticos. Aquí vemos cómo atrae el área nano, atrae los átomos hacia afuera, hacia los campos. Estas nanopartículas no se pegan. Ellos encuentran un espacio que los acomodan los unos a los otros. Las brechas dentro de las capas nano no son uniformes. Esas brechas dependen de la fuerza de los campos que rodean a cada átomo. Y esos campos magneticales de las brechas mantienen una capacitancia y contienen un espectro de campos. La brecha de separación es energía de campos magneticales gravitacionales. La parte de la materia de las capas nano continuamente liberan campos para mantener esas brechas. La parte de la materia de las capas nano continuamente está liberando los campos para mantener esa brecha. Esto libera a los campos para mantener la posición y la presencia balanceada con respecto al entorno. Estos campos liberados se amalgaman dentro de las brechas y llegan a ser el centro de energía y de información. Estos campos son como sobres magnéticos que contienen el plasma dentro de las capas nano. Estos esferitas de colores que vemos están representando el plasma. Estas nanocapas varían
en el tamaño de su brecha y por lo tanto también en la fuerza de sus campos. Los colores nos muestran diferentes fuerzas de campos. Estas capas interactúan unas con otras y producen un vasto espectro de campos gravitacionales magneticales. Entonces, esos cambios de colores son diferentes fuerzas de campo. Estas nanocapas varían de su fuerza de campo. Ellas absorben todo el espectro de los campos magneticales, lo que aparece aquí en oscuro. La etapa de secado del proceso, en el proceso de nanorecubrir, es una forma por la cual las capas se estabilizan y los campos se enlazan unos a otros y encuentran un balance. El uso de un voltímetro durante esta etapa de secado ayuda a estabilizar y a conectar. La corriente eléctrica alinea y establece una línea de flujo a través de las capas nano. Es importante comprender que las capas nanos no son bidimensionales. Ellas operan en las 3 dimensiones. Un proceso exitoso de nanorecubrir sobre el cobre resulta en un material que se vuelve negro. Este es una verificación de la eficacia de que las capas nano están absorbiendo los campos magneticales. Estas capas nano pueden llegar a ser tener una profundidad de más de 10.000 capas. En las capas nano hay 3 dimensiones, que son lo que contienen los campos magnéticos y los cuales son las brechas. En la creación de las capas nano hay un contenido de campos magnéticos. Estos contienen plasma, energía e información.
Los campos plasmáticos magnéticos ahora son capaces de capturar por estos contenedores de campos magnéticos. Los campos van a entregar la fuerza, se van a juntar con los campos que tienen brechas que los atraen y que los enlazan. Todos los campos que tienen fuerza similar van a lograrlo. Ok, gracias, Marius. Sí que es muy importante comprender el nano. Alenka, por favor. It is very important to understand the nano. Porque una vez que tocamos la dimensión del nano, Because we once touch the nano dimension, podemos obtener el GANS. we can obtain the GANs. Ahora vamos a pasar a un video con un proyecto que he hecho con unos niños del colegio de aquí de Petrila, de Rumanía. And now we're going to see a video that we have done with some children of the school in Petrila. Y es un proyecto que hemos trabajado en un proyecto internacional que es energía verde. This is an international project we call Green Energy. Aquí vamos a compartir y mostrar que la tecnología puede ser aplicada hasta a los niños. And we will share and show that this technology can be applied even by children Porque no hay ningún peligro, because there is no danger. pero hay que tener cuidado con lo que utilizamos. But we have to be careful with the things we use. Y además, cuando vamos a hacer obtener el nano en medio cáustico. And because we're going to obtain the nano with acoustic. El vídeo y los escritos es en rumano. Lo vamos a hacer también al inglés y al español. And what we're having writing in Romanian, we will also have it in with English and Spanish. Lo vamos a dejar solo pasar que se ven las imágenes, We're going to show only the images porque eso hablan por sí mismas. because they talk by themselves. Gracias, Marius. Gracias, Marius. Alenka. Y Marius, go ahead. Giani. Giani, cu sunet sau fără? Con sonido, cu sunet. Ok. Acum. El proyecto y el video está hecho por los niños que vamos a verlos en las imágenes. Gracias. The project and the videos have been made by the children that we're going to see in the images. Giani, nu vrei să traduci, să pun video mai încet? Nu. Ok. Tocmai ce am spus că lăsăm să curgă pentru că deja s-a explicat și o să-l facem și în engleză și în spaniolă. Da, știu. Bine. Para los que no saben, esos son GANs. Sí, Alenka, pero como he dicho, vamos a explicarlo y publicarlo en todos los sitios en inglés y en español. Bien, gracias.
El vídeo ahora lo mostramos para que se vea que también la tecnología puede ser hecha con los niños de colegio. The reason to show this video is so that you can be sure that this technology can be used by even children. Lo maravilloso que es, no tuve que decir mucho y lo que podemos ver es lo que han comprendido los niños y que en realidad que hemos comprendido juntos. The wonderful part is that I didn't need to show or to say too much because they understood it easily, as you will see. Ahora hacemos y aprendemos una nueva tecnología que va a traer la paz en ese mundo. Now we're learning a new technology that will bring peace to this world. Utilizando la tecnología podemos obtener todo lo que necesitamos utilizando los recursos del medio que tenemos alrededor. Using this technology, we can obtain everything that we need just using the sources or everything that is around us. Aquí, para quien quiere, ya sabéis, tenemos grupos en casi todas las lenguas del planeta. As you know, we have here groups in almost all the most used languages of the planet. Es la enseñanza que me ha regalado el señor Kesh. This is the teaching that Mr. Kish has given us. Y eso vamos a hacer en todos esos talleres. And we're going to do this in all these workshops. Mostrar cómo la tecnología se puede hacer en una cocina, en un salón de una casa. We'll show how we can do this technology in a kitchen, in a house. You don't need anything special. Y también lo hemos hecho en los parques con los niños, los padres y los abuelos. We've done this in the parks with the children, the parents, and the grandparents. Aquí también en el vídeo se puede ver cómo hacemos las baterías plasmáticas. Here you can see how we make the plasmatic batteries. Por eso, con eso hemos hecho una batería, una lámpara para con un árbol, con un bonsai. A lamp with a bonsai. Ok, aquí son los que han participado y ya está. These are the people who have participated. Y gracias, Maris. Ahora, si vas a seguir con los fotos. Now we're going to continue with the other ones. Los fotos donde se puede ver que no, la tecnología no es solo para el masculino y también es para el femenino. We'll show that this technology is not only for the masculine, but it is also good and easily done by the women, feminine. Y una vez que aquí está Jetta, y gracias Jetta, Jetta. Thank you, Jetta. preparando el material. She's preparing the material. Următoarea, Marius. Aquí Jetta está haciendo el nanocubrimiento con fuego y nosotros también lo vamos a hacer el miércoles. And here Jetta is doing the nano covering with fire, and we're going to do this the next class. Aquí es el garaje donde hemos empezado todo hace 4 años. This is where we started 4 years ago in a garage. Y aquí sí que se puede ver muy claro que no importa dónde estamos y lo importante es lo que comprendemos y cómo aplicar. And this shows very clearly, it doesn't matter where we can do this. The important thing is that we understand how it works and do it. Următoarea, Marius, te rog. Nico. Nico hace el nanocubrimiento. Nico is nano coding.
Y en el equipo hemos he pedido que todos tenemos que hacer el nano. In our team, we have requested that we all do the nano. Porque para mí fue la única manera de sentir las emociones cuando he entrado en la dimensión del nano. Because for me, it was the only way that I could feel the emotions of the nano state when I started doing it. Una vez que todos han hecho el nano, ya hemos tenido el lenguaje común. Once that we have all done the nano, Daniel. we had a common ¿Dónde? language. Apágame la tele, por favor. Por favor, los micrófonos cerrados. Y así una vez, después de hacer el nano, ya podemos pasar para obtener los ganses. And once that we have made the nano, we can go on to obtain the ganses. Y eso vamos a mostrar, a hacerlo en todos los talleres que vamos a hacer juntos. And we're going to show how to do this throughout all the workshops that we're going to see together. Marius, te rog de drumul la foto. Aquí tenemos bobinas de varios tipos, también los con que vamos a hacer el pen. We have here all types of coils and even some that we are going to use to make the paint pen. En la izquierda tenemos la caja con placas de cobre que ya están cubiertas y se descargan. On the left, we have the nano-coated plates and they are being discharged. Go ahead, Marius. Aquí ya hemos obtenido el GANS. We have the ganses that we have obtained. Y ahora vamos a pasar algunos fotos y vídeos Show some photos and videos de los compañeros que han enviado del grupo hispano. from the group, from the Hispanic group. Y agradecemos a todos. We thank everyone. Y también invitamos a todos los que quieren compartir juntos con nosotros. And we invite you to all who want to share with us. Ahora vamos a pasar las fotos. Marius, te rog să dai drumul la foto, pentru că aș vrea să deschidem sesiunea. Hasta porque vamos a abrir la sesión de preguntas y respuestas. Y en Fundal vamos a ver varios reactores y aquí las copas, que también vamos a hacerlo en estos talleres. We will show some reactors also in these photos and some of the cups that we will be also doing over the workshops. Así que, Liliana, si quieres, puedes abrir los micrófonos para empezar la sesión de preguntas y respuestas. And Gracias. we are now we're open to the questions and answers, and your microphones will be open now. O Liliana o John, claro. Ok, Giani, gracias. Ok, ahora los que queréis preguntar, solo tenéis que abrir el micrófono y preguntar. Gracias. The ones who want to ask or have questions, you can just open your microphone. Adelante, Santi. Buenas tardes, ¿cómo andas, Giani? Hola, Santi, y por favor, despacito. Sí. Una pregunta sencilla. Buenas tardes a todos. Cuando hablaste de... Hola, Lenka, ¿cómo te va? Santi, por favor, despacito para que se pueda traducir al inglés. Sí, yo lo traduzco si quieren, así ahorro trabajo. Ok. Compraste enseguida. Ok. No,
cuando tú pusiste el tanque con agua, que tenía agua, digamos, llámale contaminada, o tiene agua que tiene plantas, tú dijiste ahí, ¿no? When you share the screen with the water tank that has dirty water or water with plants or contaminated water, no sé si estoy en lo correcto, esa agua tú la usas para regar. ¿Es potable esa agua? ¿El agua limpia que sacas es potable, o si la has analizado, o solo la usas para regar en ese caso? Is that water apt to drink, the clear water, or it's only to give to the plants? Santi, muchas gracias por tu pregunta, que sí que es importante. Traducir, por favor. Thank you for the question, because it's very important. Hemos utilizado agua con plantas, pero hemos comprobado la pureza del agua, analizándolo. We tested with the plants, the water, but we also make analysis of the water. Lo primero, sí, lo primero hemos analizado con los instrumentos que ya podéis comprarlos de algunos sitios, el pH metro y el TDS metro. El último no lo entendí. ¿Cómo es el último? TDS. TDS. No, TDS. Sí. TDS. TDS, ok. Habría que ver qué es. Y PPS también, partes por millón. Es lo que mide el ppm del Partes por agua. millón, ok. Sí. Pero ¿de qué mide? ¿Partes por millón de partículas o de sólidos? De partículas. Ok. We've tested with some equipment pH, the pH, the value of the water, and the ppm in Spanish is partes por millón. Sí. Parts per million of solid particles. Y el agua tiene el pH 7 y el ppm 0. Okay. The water has pH 7 and ppm 0. Con eso hemos ido a una empresa que está limpiando el agua aquí en Rumanía. We went to a company that is cleaning water in Romania. Y hemos hecho una presentación mostrando cómo podemos limpiar el agua con la tecnología hecho en un garaje. And we demonstrate that we can clean the water with the technology made in a garage. Acá en Uruguay, para potabilidad de agua hay un análisis que se hace también con bacterias. Si tiene tanto tipo de bacterias, no han hecho eso, ¿no? Eso no tiene bacterias. Okay. Here in Uruguay, we have laboratories that have analysis specifically for potable water, and they measure the bacteria as well. But Gianni says that they don't have bacteria. Te creemos, Gianni, te creemos. Está limpia porque está estructurada por los campos del plasma. It's clean because it's structured by the fields of the plasma. Y eso cuando pasamos en el módulo 3. Sorry, en el módulo 2. En el módulo 2. En el módulo que viene. Sí. In the next module, chapter, we are going to see that. Vamos a hacerlo también en vivo. And we are going to show it live. Porque a mí me ha gustado mucho y me parece que cuando podemos ver y mostrar, podemos comprender más. Sí. And when we can show and see, we can demonstrate more. Nosotros hemos empezado cuando ya no teníamos las copas. We've started since we've started, we didn't have the cups. The cups came later.
Del momento cuando el señor Kesh ha regalado las copas, el conocimiento para hacer las copas, Since Mr. Kesh delivered the cups, the knowledge of the cups is much higher. Es mucho más grande, ¿no? Mucho más. mucho más sencillo. Más sencillo decir tú las copas. Sí, 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 mucho más sencillo Sí. de como todo de antes. Bueno, los reactores no eran tan complicados. It's Sí. the cups is very simply, Gianni says. Ah, esos son míos. Esos son mis infinitos. para celulares. That's my infinity for cell phones. It's a 0.7 millimeter diameter of wire, copper wire. Y esa También, es Santi, mi también- bobina. That's my graph, but I have it in ese no. No creo. I have it in a bucket since 6 months now, or 5 months. I'm going to try to test it this month, but I want to produce gold guns or something like that. I've been talking with Guillermo and he showed me how. Esas eran mis infinitos de un diámetro de 0,7 milímetros para los celulares y ese era uno de los Magrav bobinas que tengo en unos tachos hace 6 meses. Tengo que hacer algún GANS más ahora. Estoy esperando que se me haga el GANS de cobre. And those are cups of Chantilly with all the salt there. Santi, lo que quiero decir con simplificar todo es porque con las copas ya no, una vez que hacemos las copas, no tenemos que hacer como he hecho yo unos 30 tipos de ganses. Ajá. Comprendo. ¿Puedes traducir, por favor? Comprendo. Once we made the cups, says Gianni, we don't have to produce like he has to produce 30 types of guns, of different guns. Ahora, con las copas, el señor Kirsch me ha regalado el más sencillo modo de hacer las copas con muchos campos. Now with the cups, Mr. Keshe gave me a gift to make the cups with a lot of fields, covering a lot of fields. Eso es mío también. Por eso invitamos a todos, porque lo sé que hay muchos buscadores de conocimiento que tienen experimentos muy bellos. That's why we, quédate ahí en esa foto, por favor. That's why we, se fue. Bueno, esa era la copa del alma, Zinc Nano y Zinc Nano. Marius, te rog să pui imaginea anterioară. That was my cup of soul with Zinc Nano and Zinc Nano and Zinc Nano. And that's why we are inviting all the knowledge seekers to show us a lot of things. That's a cup of soul, yes. That's not mine. But it's like that, yes, it's okay. Santi, lo vamos a explicar el miércoles y vamos a explicar mucho, mostrar mucho, y entonces sí que tenemos tiempo de hablar para todo, pero hay que tener en cuenta que tenemos más preguntas. Gracias. Okay, yes, very good. We have more questions here at the back. Bueno, Alenka, todo tuyo. Gracias, Santi. Gracias a ustedes. Hay una pregunta. Are there more questions? Sí, Alenka, en la sección de preguntas y respuestas está... No se te escuchan. Hola. Sí, ahora ¿Se escucha? Sí. Sí. Por ahí Luis Ortiz nos dice esto, que sabemos que el GANS conserva los campos magnéticos gravitacionales prácticamente por mucho tiempo.
4 generaciones y más. Mi pregunta es respecto al agua plasmática. Una vez que la hemos separado del GANS, ¿cuánto tiempo conserva los campos en agua? ¿El agua plasmática? Hello, Aquí, you know, gracias. just a moment, I have to translate. Ah, ok. Disculpe. Hello, we know that the gases keeps the fields gravitational practically for a long time, 4 generations or more. My question is respect to the plasmatic water. Once we have separated it from the GANs, how long will it keep the fields, the plasmatic water? Aquí, gracias por la pregunta, pero como se ve en la imagen, tenemos el GANS, el plasma líquido y el aminoácido. Thanks for the question. As you will see, we have the GANs, the water, the plasma water, and the amino acids. Los tres son muy importantes para trabajar con ellos para obtener lo que queremos. The 3 are very important to obtain what we want. La conservación de los campos del plasma está dependiendo mucho del recipiente donde ponemos el agua. The conservation of the fields of the plasma water depends on where are we storing the water. En los recipientes de vidrio hemos comprobado hasta un año. We have tested and with the glass jars, they will last up to 1 year. Eso lo vamos a aprender y va a ser muy claro cuando vamos a ver el vídeo del señor Cash. We will learn about it when we see the video from Mr. Kesh, donde me está mostrando cómo conservar, manipular y transportar el plasma. where we will see how to conserve, how to manipulate, to make the plasma. Pero sí, siempre hay que tener en cuenta que tenemos en el medio. But we must keep in mind what do we have in the environment. Porque los campos del plasma siempre están interactuando. Because the plasma fields are always interacting. También hemos observado que el plasma ya no se congela. We have also observed that the plasma does not get frozen. Y como tenemos tanques de 1000 litros de agua, As we have tanks of 1,000 liters of water, ya si se congela, digamos, agua plasma, sin gas, sin sal, si the se plasma. congela, si se congela, no se rompe el vaso. If the plasma water gets frozen because it doesn't have any gas or amino acids, the glass jar will not break. Porque una vez que está estructurada, Because once it is, the water is structured, tiene un comportamiento muy, muy diferente de todo lo que conocemos. it has a completely different action than whatever we know. Gracias. Y ahora sí, si podemos dar paso a Horacio para preguntar. Y también él puede compartir muchas cosas. Yeah, we will let Horacio talk and share his experience. Go ahead, Horacio. ¿Puedo comentar algo mientras Horacio se despierta? Horacio, tienes que abrir el micrófono. Hay que abrir el micrófono. May I share something? Solo quería comentar algo. I just want to make a comment. Sobre la durabilidad del agua potable, porque hay plasma líquido que nosotros tomamos, como la copa 1. Entonces, ok.
Traducí, sí, sí. As we drink the water from cup 1, I want to make a comment about the duration of this plasma. Gracias. Hay un tema que es, yo he tenido bidones de 5 litros de agua, y los he tenido durante un tiempo largo, y sobre todo en el calor de la temporada ahora, se produce el crecimiento de la bacteria. ¿Me permites, por favor? Sí, sí. I have some 5-liter jars with the plasma water that have been there for a long time, and we have observing about the bacteria. Cuando es para consumo humano, yo creo que deberíamos profundizar, yo no tengo tanta experiencia, sino que he visto que el agua, sobre todo con los calores, y si la envasamos en plástico, no puede estar expuesta al sol. I have observed that when we're going to use the water for drinking ourselves, we should be careful because I have seen some bacteria in some plastic jars. Y no se pueden poner al sol los plásticos PET, ¿viste? That have been kept at the sun and on heat. Muy buena tu pregunta, Santi, pero puedo decir un experimento que he hecho. Sí, sí, claro. I want to talk about an experiment that I have done. Como he dicho, en el vidrio el plasma se conserva muy bien. As I've said in the previous video, the water plasma stays very well. Pero el experimento que he dicho que le he comprobado por un año fue en un recipiente de plástico nano cubierto. But the experiment I showed that I have kept for over a year was done in a nano-coated plastic container. Una vez que vas a nanocubrir los recipientes, vas a ver un comportamiento muy diferente. Once you nanocoat the containers, you will see a completely different behavior. Porque las interacciones de los campos son diferentes por nanocubrir el vaso. Because once you nanocoat the jar, the behavior will be absolutely different. He visto hasta en los botes de vidrios nanocubiertos y la diferencia con botes de vidrio sin nanocubrir. I have seen the difference that it happens when you have it in the glass jar versus a plastic jar. Pero claro, hay que tener en cuenta que el plástico es de muchos tipos. But of course, you have to take into account that there are many types of plastics. Y tener mucho cuidado con el aquaplasma que tomamos. And be very careful with the plasmatic water that we drink. Para las plantas, los hombres verticales, como le llamamos nosotros, los buscadores de conocimiento, ya no importa eso mucho. That doesn't matter much. Pero siempre hay que tener en cuenta y hay que ir a aprender a conocer. But you have to take that into account and go to learn and know about it. Y esto lo vamos a aprender, como he dicho, con el taller del plasma, la transportación, conservación y manipulación. And we will learn that in the next workshop about plasma, conservation and manipulation. Gracias, Santi. De nada, te pregunto el nano revestimiento del plástico o del vidrio, lo haces tenés dos formas, podés ponerle soda cáustica y lo dejás, o también podés ponerle plasma líquido y dejarlo, ¿no? The way you can do the nano coating of the plastic is leaving the plasma there or nano coating it with caustic soda. He utilizado varios métodos, entre ellos los dos que has dicho, pero hay más. Está bien.
I have Bien, bien. used the methods that you have talked about, but there are more. Thank you. También un nanocubrimiento hecho con nanoplantas. I have also done Nanoplantas. nano coating with plants. Y in claro, nanostate. estamos hablando de un medio cáustico y aquí he obtenido los mejores resultados. Of course, we're talking about a caustic medium, and that's where we have had great results. He nanocubierto el recipiente de plástico Nano covering the plastic recipient container de 60 litros of 60 liters. y luego le he limpiado con plasma And then I have cleaned it with plasma utilizando el procedimiento que se ha utilizado en Fukushima y en Ghana. using the proceedings made in Fukushima and in Ghana. No conozco ese. Sí, nosotros estamos nanocubriendo todo. We're nano covering everything. Pero después de que tú estás creando el medio, But once that you are creating the environment, todo que vas a introducir dentro de ese medio se va a nanocubrir. Claro. everything that you will introduce in that medium will be nano coated. Gracias, Santi. Y ahora vamos a pasar a Thank you, Horacio. Santi. Y Now we're going to go to apareció. Horacio. Hello everybody, I'm Horacio from Cluj, Romania. I would like to share some my experience with frozen plasma water. Yo mostraré mi experimento con el agua de plasma. And the experiment was made over the 2 winters that we Este experimento lo hice a lo largo de 2 inviernos. in the first winter En el primer invierno, I would first time make the home, but I plasmatized the house and the car and everything that surrounded the house. plasmaticé mi carro, la casa y todo lo que estaba alrededor. Can I share a photo? Enseñaré una foto. I do not have the share button. Encuentro los botones. And for me, these experiments have, in a way, showed me physically how the fields are Aquí manifesting. mostraré cómo se manifiestan físicamente los campos. Okay. Pot să share. Nu pot. Liliana o John, por favor, ¿puedes dejar que Horacio pueda compartir? Please let me, Horacio, share. Liliana. Por ahí pasé a Horacio como panelista. Okay, can you hear me? ¿Sí? Okay, I'm okay now. So the first photo I will compare bottled water that I forgot in the car with drinking water for my son, for my baby boy. La primera foto Horacio no se ve de fotografía. 1 second. no se ve. La primera foto es con su hijo, con el hijo de Horacio, A plasma bottle, tomando a plasma. agua de plasma. Okay. You can Ahí see it? está, es un bebé.
No, this is the bottle with water that I forgot in the Oh. car after. Oh. So you can see the ball inside it. Câți ani are Ștefan? Stefan has 2 years. Now he's 4 years old. Then Tenía was 2 2 years años old. y ahora tiene 4 años. You see closer the Podemos fields, the ball. ver una bola que está adentro del frasco. And the water Y el inside the frasco ball tiene agua was not freezed. y no estaba congelada. So, Pero se ven los campos. sí. Și nu are gans înăuntru, spune, te rog. So this water has no gas inside. No era gas. This water was just inside the car. Es parecieran unas burbujas. Es preciosa la foto, Alenca. Bella. Sí, Pero- bella. It's beautiful. Sí. And this year, 1 second. This was Y the este año plasma water from above the CO2 gas. So you está can esta see, botella de plasma por encima del gas CO2 y muestra los campos. so Y you, no you can está see, congelada. yes. So inside is the fields are very tight Adentro together, podemos ver los campos. Están muy juntos. and then you can see the water starts to Y podemos ver que el see agua through it. empieza You can see through it, so it's clear. a ser clara, que se puede ver a través de ella. Horațiu, trebuie să vorbești și de dom. Okay. He pedido a Horacio que si quiere hablar del domo, porque aquí hay algo maravilloso que ha pasado. I have asked Horacio to talk about the dome because something wonderful happened inside. Yes, the experience with the dome, it's a very profound one because initially I started by doing the plasmatic heating. Esta experiencia con el domo es algo maravilloso porque normalmente empiezo yo a hacer el nanocubrimiento con calor. To have the plasmatic heating to the house, I built the layers of interaction outside the dome and inside the dome. Para poder hacer este nanorecubrimiento con calor, empiezo a hacerlo tanto adentro de la casa como afuera. No, with the heat only in the inside. With the outside, Con el calor solamente adentro. Because inside is the wood and outside is the cover. And the cover was plasmatized with CH3. Adentro está solamente madera y afuera hay una cobertura donde uso CH3. So in short sense, it was like outside CH3, inside nano covered with fire, and then pulverized with nano plants. Por ejemplo, afuera lo cubrí con CH3 y adentro usé nano de plantas. And then I put a layer of hemp mixed with wool. With what? Wool from sheep. Wool. Yeah. Y adentro también hice una capa con lana. And hemp fiber. Y con fibra también. Hemp fiber and the wool is the mix of both, and they were pulverized with CO2 gas
and xenobes. Horacio, you mean hemp? Yes, Hemp. yes, yes. Oh, Hemp adentro fiber and wool from usó ships. fibra de cáñamo y la lana también. So this is for the upper part of the dome, and for Yes. the down part of the dome, I use hempcrete. En la parte alta del domo usé lo anterior y en la parte de abajo usó concreto. Hempcrete used from hemp mixed with lime and water. Abajo lo usó una mezcla de cáñamo con agua and what was the other? Lime. Lime, limaduras or the fruit. No, not cement. The white powder, lime. Cal. Él usó también entonces esa combinación usando cal, agua y la parte del cáñamo. But no, this is still in construction. So Todavía está en construcción. the next phase is to nano cover the base of the dome that is elevated on some El siguiente paso es hacer el piso que está elevado. So of course the sun, GG sun, is inside, that is interacting with the gases that are pulverized inside, and with the nano plants. Las plantas están interactuando con los gases que se usaron adentro. And the sun that Giani made with the gases, with the rings and the ball, that makes a very different impact on the emotional side of me and my family. En la parte emocional. Which one was the last part? Me and my family, for me and for my family. Para toda la familia. Because I see very, very big changes on my emotional balance. Porque veo un gran cambio en mi balance emocional. And I see a very strong connection from my son, from Stefan, with his conscious part of his brain. He's making very easy connections. Y veo un gran cambio también en mi hijo Stefan sobre sus conexiones de su cerebro. He's very jelly and very with funny jokes, and that seems that the brain is developing very good. Él tiene mucha alegría, es muy divertido y hace muchos chistes, lo cual le ayuda a desarrollarse mejor. Gracias, Horacio. Y quiero decir que en el módulo 1 del medio vamos a presentar todo eso paso a paso. I want to say that in the module 1, we will present that step by step. So about the dome, now in this winter, en este invierno, the cost of the heating dropped below 50%. El costo de la calefacción bajó un poco más de 50%. And my wife and my son is especially my wife, that she was a bit sensitive for cold. She sensed a big difference because when the thermometer it shows 18 degrees, he feels like it's 21 degrees. Mi esposa y mi hijo
han sentido mucho la diferencia, especialmente mi esposa, porque el termómetro muestra 18 grados y ellos sienten aproximadamente 30 grados de temperatura. So for me, that's what confirmation. Para mí esa ha sido una confirmación. And the next step is, of course, I saw it in every season, the fog, and that is blocked around our house for about 2 kilometers. En los años anteriores nosotros habíamos observado que había mucha neblina y ahora alrededor de nuestra casa, unos cuantos metros, no hay neblina. And of course the rain with the ice rocks are absent, and when they are in the approximately area, we have only you can number them, you can count them. They are so few. Ahora, antes teníamos mucho granizo y ahora apenas unos cuantos que hasta se pueden contar. So it's a big difference, and I can see I can see the difference on the old trees in my garden. They're shining, and the fruits are the taste are very different from last years. También puedo ver la diferencia en mi jardín, donde las plantas tienen hojas brillantes y las frutas tienen un sabor mucho mejor que los años anteriores. And I saw that the fruits, even if they were touched by insects, the insects is balanced and doesn't eat the apple. Y he visto una diferencia también en los insectos, porque los insectos pueden estar presentes, pero no se comen las manzanas. Thank you so much. Thank you, E. Muchas gracias. Thank you, Horacio. Gracias, Horacio. Thank you. También Horacio tiene experiencia con plasma biocompost, pero eso lo vamos a hacer en los próximos talleres. Horacio also has some experiences in plasma biocompost, but we're going to see that in future workshops. Okay. Otra pregunta. Another question. Veo dos manos levantadas. I can see 2 hands up. Sí, Giani, pero antes en el chat habían puesto por ahí unas preguntas. Desde antes. But there were some previous questions in the chat. Adelante. Está. We have. Ay, Dios. Por ahí de Malcolm Griffin. Está en inglés la pregunta. Alenka, ¿puedes leerlo, por favor? Ya la encontré. Sí, una pregunta. Cuando se piden los alambres de zinc para hacer las bobinas, etcétera, ¿qué tipo de diámetro debo conseguir? Obtener 1.5 milímetros. No es muy importante el grosor del alambre. It's not really important, whatever gauge we use. Lo importante es hacer el nano, comprender qué es el nano y hacerlo. The important thing is to understand what is a nano and do it. Y luego aquí utilizar bobinas o placas.
and use the coils or plates ¿De qué grosor tienes a mano? of whatever gauge or size you have at hand. Eso lo vamos a hacer en los miércoles. We will do that on Wednesdays. Pero, por ejemplo, para nosotros fue mucho mejor utilizando el hilo de grosor 1,2. But according to our experience, we had the best results with a wire of gauge 1.2 millimeters. Y estamos hablando de hilo de cobre, de zinc, de hierro y de hierro zincado. And we're talking about the copper, zinc, iron, or galvanized wire. Y de eso vamos a hablar el miércoles, el próximo miércoles. We will talk about that next Wednesday. Gracias. ¿Otra Ok. pregunta? Thank you. Muchas gracias, Elenka. Gracias, Giani. Raquel pregunta, tengo mis GANs de copa 2 se hicieron hongo adentro. ¿Por qué esa agua se usa muy poco? ¿Qué sucedió ahí? ¿Por qué pasó? I have ganses of cup 2 that had some hongo, how do you say? I can't remember. ¿Fungo? Inside, because that water is used very slightly. What happened there? Hongos, how do you say hongos? Alenka, fungos. Sí, sí, hongos, por favor. Pues para mí nunca me ha pasado eso con ningún tipo de GANs. It has never happened that to me with any type of gans, No con los hongos, not with the hongos. pero a veces puedes crear una condición dentro de una cupa But sometimes you can create a condition that will let it happen, donde puede aparecer una entidad where it can, an entity can appear. y eso también vamos a mostrarlo porque también tiene Dan Balish y hay muchos que han visto eso. And we are going to see that because there's some other people that have also seen it. Y por mi comprendimiento creo que eso depende muchísimo de qué hay alrededor de esa copa. From what I understand, it depends on what is in the surroundings of that cup. Pero mucho mejor si el miércoles puedes mostrar una foto But if you can show the next Wednesday a photo of your fungus, y así entre todos podemos ver y comprender lo que hay dentro. and so we can all understand and see what is inside. Gracias. Thank you. Ok, muchas gracias, Giani. Por aquí Tulia dice que ella en su caso coloca los frascos con GANs dentro del bioplasma en las canecas para almacenar por tiempo Julia says ilimitado. that she places some jars inside the containers where she does the bioplasma. Pues aquí nosotros... La pregunta es, ¿el The bioplasma question is, o campos plasmáticos se prepara en canecas de plástico? ¿A cuánto tiempo se conserva el plasma? how long would the plasma be able to store and be active when we place it in plastic containers with the bioplasma? Pues aquí tengo experiencia con bioplasma puesto en botes de plásticos de 2 años. I have experience with the bioplasma that I have stored for over 2 years. Y está de maravilla. And it's wonderful. Y también tengo un tanque de 1000 litros que tiene 3 años y medio. And I also have a tank of 1,000 meters
that has been there for 3 years now, Y está bien. and it's okay. Eso es, estamos al principio y eso lo voy a guardar mucho más, los botes. Siempre estoy poniendo botes para comprobar, para ver cuánto y cómo resisten y cómo podemos hacer en adelante. I did those at the beginning, and to confirm the performance of the plasma, I keep doing that along the time that I've been doing the plasma. Por eso necesitamos que compartimos entre nosotros para mostrar y para ver qué y cómo y cuánto tarda. For that reason, it is important that we all share to be sure how long it lasts. Es una nueva tecnología y estamos agradecidos para conocerlo y utilizarlo. It is a new technology that we really appreciate and thank for this technology to use and to experiment. Esto también vamos a hablar y mostrar cuando hacemos el taller de preparación del bioplasma. And we'll also talk about this when do the workshop of the bioplasma. Eso vamos a hacerlo en el módulo 2, agricultura. We will do this in the module 2 of agriculture. Gracias. Thank you. Ok, muchas ¿Otra pregunta? gracias, Giani y Alenka. Por acá en la sección de preguntas y respuestas, Ángel Antonio nos pregunta que si, más bien, que si podrías explicar más, Ángel Antonio asks, que podrías explicar más por qué las copas 1 y 2 sustituye a la elaboración de los diferentes tipos de ganses. could you explain, please, why the cups 1 and 2 substitute the 4 basic ganses? Pues puedo hablar solo lo que comprendo yo ahora mismo. I can talk only about what I understand right now. Y lo sé que está muy bien explicado para el señor Kesh. I know that it is very well explained by Mr. Kish. Pero por mi parte, si pensamos en las copas, tenemos 3 elementos en la primera. But if we think about the cups, we have 3 elements in the first one. Tenemos la placa del zinc, la bobina nano y nano cobre y la bobina de cobre. We have the zinc plate, we have the nano-coated coil, and the copper coil. Por los 3 materiales que tenemos dentro, tenemos muchas interacciones entre ellos. Because of the nanomaterials that we have inside, we have many interactions inside there. Por ejemplo, tenemos aquí el gas de CO2. For example, we have the CO2 GANs. El ZNO. Zinc O. Pero en el poder del cobre. But in the power of copper. Pero como sabemos, hay más. Hay los campos de magnesio, del potasio y mucho más. And we know that there are many more, like the magnesium and potassium. Y calcio también. And calcium also. Por eso, ahora si utilizamos las copas dentro de una copa. For this reason, when you use the cups inside one of the cups, hay más elementos, más plasmas, más interacciones. There are more elements and there are more plasmas and more interactions. Eso también lo vamos a aprender en el próximo taller. We will also learn about that in the next workshop. Y además de eso, vamos a hacer en adelante las copas y explicarlo como entendemos nosotros, pero también como muestra el señor Kesh. For this reason, in the next workshops, we're going to make also the cups
And we will also explain what we understand about the interactions inside the cups. And we will also talk about what Mr. Keshet says about them. Y por favor, hay que tener en cuenta que toda la información está en la Fundación Kesh, Instituto Espacial. And we must remember that all the information is in the Kesh Foundation, the Aerospace Institute. En el grupo hispano, In the Hispanic group, el grupo de Facebook, el grupo de los grupos de Telegram, hay we have muchos, Facebook groups and we have Telegram groups. There are many groups where you can find a lot of information. donde aquí se explica todo. And everything is explained. Y siempre hay que ir al centro. You have always to go to the nucleus. The Porque center. aquí en la fundación hay toda la información y muy clara. Because in the web pages of the foundation, there is a lot of information and it's very well explained. También podéis aplicar como estudiantes. You can also apply to enter as a private student. Y una vez hecho eso, tenéis información de muchos experimentos. And once you are a private student, you will have a much more information of many experiments. Y aquí está toda la enseñanza. Everything is taught there. Gracias. Thank you. Liliana, ¿hay más preguntas? Sí, Gianni, muchas gracias. Mira, Solo- por acá. ¿Puedo comentar algo? Sí, adelante, Santi. Solo para agregar todo lo que he dicho, Gianni, está bien, correcto, digo, todo lo que tiene la Copa 1 que Mr. Keye nos ha dado. Y May I en uno, make en a uno- comment? Perdón, me olvidé. Yes. Just to explain what we've talked about. Dale. Adelante. Hablando de lo que dijo Gianni, de los componentes de las copas, about the components of the energy and the guns and all that of the cups, the plasma, liquid plasma, Mr. Kish has said in a workshop, for example, in CO2, if he asked to a laboratory to see what it has, they are not going to find nothing about CO2. They have to look for the energy and the elements of the cups with a Raman spectroscopy, because there is the elements that we want to know about. Esto era para decir que Mr. Keye ha dicho en el reactor de CO2 que cuando les dio el agua plasmática a un laboratorio, creo que en Bélgica, no sé dónde, no encontraron nada del CO2. Y él explicó que a través de la espectroscopía Raman es donde se detecta ese tipo de cosas, ¿no? Para tener en cuenta que estamos manejando una energía y no materia, ¿no? Thank you. Gracias. Gracias, Santi. Y sí que eso lo vamos a hacer en adelante, pero otra vez en la fundación está toda la información y todo está escrito en vídeo y también hay muchas pruebas hechas y muchos testimoniales. Gracias. Hay que tener en cuenta que estamos afortunados a ser parte de eso y es una nueva tecnología. Ahora estamos aprendiendo eso. Somos unos bebés que hemos salido del vientre de madre y ahora empezamos a conocer. Gracias. Gracias, Gianni. Gracias, Santi. Por acá, mira. Pues hay que transmitirlo. Así es. Ok. Alenka o Santi. Perdón, yo creí que Santi estaba haciendo la
la traducción. Pues, Ok, pues adelante. Alenka, Ok, ¿podría repetirlo, por favor? he dicho que estamos afortunados a ser parte de todo eso y hay que tener en cuenta que es una nueva tecnología. We are very fortunate to be part of all this knowledge, and we have to bear in mind that this is a new technology. Yo me siento como un bebé que ha salido del vientre de mi madre, I feel like a baby out of the womb of my mother, pero ahora mi madre es el plasma. but now my mother is the plasma. Estamos aprendiendo juntos mucho mejor y poco a poco seguimos adelante. Gracias. We are learning together much better, and slowly we will get ahead. Ok, gracias, San, Alenka y Giani. Mira, por acá tiene levantado la mano Isaac. Adelante, Isaac. Isaac. O tal vez la levantó por error. También por acá la tiene levantado Irma Hernández. Irma. Ok, yo creo que fueron errores por ahí. La levantaron por error. Y bueno, en la sección de preguntas y respuestas tenemos a Félix que dice, hola, ¿cuál es la mejor variante para aplicar en grandes extensiones de tierra? Ejemplo, 100 caballerías de tierra. Gracias. Pues aquí What is the best variant to be applied in great extensions of land like 100 caballerías? Thank you. aquí tenemos experiencia un poquito con 30 hectáreas. We have some experience with 30 hectares. Donde en un año se ha cultivado trigo. Where we have once planted wheat. Y después en el mismo año la flor de girasol. And afterwards, in the same year, flor de girasol? No. Can't remember the name in English. Girasol. Sunflower. Thank you, Danny. También tenemos experimentos hechos en no muy grandes superficies, pero si juntamos todo eso, sí que es grande. We also have some experiments in not too large areas, but if we add all together, it is quite an experience we have achieved. De eso vamos a tratarlo en el taller de la agricultura. And we will talk about that in the agricultural workshop. Que es el módulo 2. Which is the module 2. Pero otra vez recuerdo que hay los experimentos hechos en China. But I remind also that there are some experiments made in China. En Australia. En Australia. Lisa McDonald, y gracias. Lisa McDonald is in charge of that. Y quiero recordar que nosotros tenemos un costumbre. I want to remind you that we have some usage. Después que una vez estamos aplicando en una zona. Once that we have applied in an area. Estamos haciendo en otras zonas diferentes de Rumanía. We're doing it the same in other places of Romania. Y cuando tenemos los mismos resultados, estamos compartiendo con todos. And we obtain the same results, then we share with everyone. Por eso es necesario compartir entre nosotros y para los demás. For this reason, it is very important that we share among us.
porque así podemos mostrar que el plasma funciona. So that we can prove that the plasma functions well. Y el plasma tiene que funcionar en cualquier sitio de este planeta. Because the plasma has to work in any place of this planet. Gracias. Thank you. Ok, gracias, Giani. Por acá está la última pregunta de la sección de preguntas. Thank you, Giani. Aquí está Ovidio Morairiu. Dice, una vez que he recubierto la bobina de un reactor, ya no ha hecho más GANs. ¿Por qué puede pasar esto? ¿Es normal? Cabe mencionar que el nanorecubrimiento ha sido hecho con fuego. Esto pasó con varios reactores. CO2, copa 1, copa 2, CuO. Gracias. He visto que una vez que hacemos una copa o un reactor, I will por favor, translate. I will translate. Once, first the question. Once that I have nano-coated the coil from a reactor, it has not made more GANs. Now I want to clear here. How did you make the previous GANs? Now, next, I continue the question. Why can this happen? Is it normal? I have to mention that the nano-coating was made by fire. This did not happen with other reactors, for example, CO2, COP1, and 2, CuO. Thanks. Ok, ahora vamos con la respuesta. Okay, now the answer. En todas las copas y los reactores de GANs, cuando lo hemos hecho, In all the cups and GANs reactors that we have done, hemos visto que si no utilizas el GANs, el plasma líquido, el aminoácido, we have found that if you do not use the amino acid of the GANs in the liquid plasma, la copa va a entrar en un estado de equilibrio sin producir. the cup will enter an equilibrium state without producing anything. Pero una vez que lo estás utilizando, But once that you're using it, regalando en los ríos, en la naturaleza, pulverizar y todo eso, el GANs está creándose siempre. donating the everywhere in the nature, the rivers, the forest, everywhere, then it will start producing more. Nosotros las copas, copa 1 y copa 2 que tenemos aquí en el laboratorio funcionan de 2 años. We have two cups, the cups 1 and 2 in the lab, and they have been working for 2 years now. Tenemos reactores de CO2 y ZNO que funcionan de 3 años. And we have reactors of zinc and CO2 that have been working for 3 years now. Y eso es porque estamos utilizando, regalando el gas. And that is because we are giving away the GANs. Y el plasma, claro. Gracias. Thank you. Ok. Gracias, Alenka. Gracias, Giani. Por acá, Irma pregunta que ¿cómo nanorecubre los envases? How do you nanocoat containers? Estamos utilizando medio cáustico. We're using caustic environment. El plasma líquido con gas y aminoácido. Also the liquid plasma with amino acids and GANs. Y también en los campos dentro del medio. And we're also using it with the fields. Todas funcionan. In between. Pero cada uno tiene
una intensidad específica. but each one has a specific intensity. Eso lo vamos a aprender cuando vamos a hacer todo eso, porque vamos a nanocubrir algunas cosas por fuera, otras por dentro. And we're going to learn that when we are in that part of the workshop, because we're going to nanocode inside and outside. Gracias. Thank you. Muchas gracias, Giani. Por ahí entonces recordarles a las personas que asisten al taller que tengan por ahí ya preparados sus materiales para que vayan siguiendo el taller práctico. Reminding the assistant that they have to have ready their materials. Sí, el taller práctico que será el próximo miércoles a las 7 Next p.m. Wednesday will the practical workshop. Sí, por eso hemos decidido, y gracias al grupo hispano, que podemos hacer 2 días en una semana. That's the reason why we have decided to do it twice a week, so that we have only 1 day for the practice. Porque los lunes vamos a hacer testimoniales y teoría, On Mondays, we're going to do the testimonials and theory. pero los miércoles vamos a trabajar más de cómo hablar. And Wednesdays, we're going to work more than talk. Hacer bobinas, hacer nano, hacer dispositivos utilizando el plasma. Make the coils, make the plasma, and devices that will be used in the plasma. Gracias. Thank you. Ok, muchas gracias, Giani. Bueno, Thank you, Giani. estoy viendo que ya no hay más preguntas acá en el chat. I see there are no more questions in the chat. Ok, si hay alguien que quiere preguntar más. Irma has a question. How does she can nanocode the containers? But I think that was answered already. Ok, por acá nos pregunta Ángel Antonio. Dice, ¿tus copas siguen produciendo aún cuando las bobinas han perdido su nanorecubrimiento con el tiempo? Your cups continue producing when your bobbins or coils have lost the nanocoding over time? Yo he visto que pasa una cosa. Los nanos, si están bien hechos, When the nano is well done, van a funcionar mucho tiempo. they will work for a long time. Pero, por ejemplo, después de unos 6 meses, But after some 6 months, las bobinas se nanocubren con GANs the coils are nano-coated with GaNs y están interactuando en otro nivel. and they will start interacting at other level. Y a mí me ha pasado solo al principio que el nano no tardaba mucho. At the beginning, it happened to me, but only at starting, that the nano did not last long. Por eso los muy buenos resultados he obtenido con el nano hecho en el medio cáustico. For this reason, I have obtained very good results made with the caustic media. Y es con eso es lo mejor que hemos obtenido. That's the best way that we have obtained the best results. Hay más métodos para hacer el nano. There are more methods of doing the nano. Y uno de ellos que vamos a utilizarlo especialmente en la agricultura. And one of those that we will use especially in agriculture. Lo vamos a hacer con lejía de cenizas. We're going to use ashes, lejía, lye from ashes.
Yes. Y eso también quiero anunciarlo que vamos a preparar la lejía en el próximo miércoles. And next Wednesday, we will be preparing the lye. Eso es porque hay muchos países que no tienen acceso para comprar sosa cáustica y potasa. Because there are many countries that cannot caustic soda. Es hidróxido de sodio y hidróxido de potasio. Sodium hydroxide and potassium hydroxide. La ceniza lo tiene los dos y The mucho ashes más. have both and much more. Y aquí vamos a aprender, en los talleres vamos a aprender cómo hacerlo concentrada para obtener el nano. And we're going to learn how to make it concentrated so that we can obtain the nano. También vamos a aprender nano cubrir en un horno. We will also learn to nano coat in an oven, En la chimenea, in a chimney. pero hay que tener en cuenta que lo mejor podemos obtenerlo en el medio cáustico. But we have to bear in mind that the best one, we will obtain it in the caustic medium. Gracias. Thank you. Ok, muchas gracias, Giani. Gracias, Alenka. Por acá Santi tiene levantada la mano. Adelante, Santi. Gracias. Se me ocurrió algo para compartir, para analizar, digamos. He hecho el reactor de cobre, ¿no? Cobre nano con chapa de cobre común. Ese lo conocen, GANS básico. I made the reactor of copper, nano-coated copper and copper, one of the basic GANs, you know, CuO2. Entonces me pongo a pensar la copa 2. La copa 2 es como la bobina central nano revestida y una chapa de cobre común de un lado y una bobina de cobre del otro. The cup number 2 has a nano-coated spring coil in the center and a copper plate and a copper spring on the other side. La pregunta es, creo yo que los GANs son los mismos de los reactores y de la copa 2, salvo que en la copa 2 tenés un espectro mucho más amplio del CuO y el CuO2. Quería confirmar eso, y si Giani has usado, en vez de el GANS, el plasma líquido del reactor para tus biocomponentes, has usado la copa 2 en vez de los GANs del reactor de CuO. So I'm asking Giani if he used in some way the liquid plasma generated by the GANs of the reactor of CuO, or if he has used the liquid plasma generated by the GANs of the cup number 2. I think the cup number 2 has a bigger spectrum of the copper force fields. Esa es mi análisis, a ver qué nos dice la experiencia. Sí, Santi, gracias por tu pregunta. He visto y hay que tener en cuenta una cosa muy clarita. En el reactor de QO, del gas de óxido de cobre, ¿alguien traduzca, por favor? Perdón, me atendí una llamada recién. Repetí y yo traduzco, dale. Así la descansamos Lenka un ratito. Ok, cuando tenemos el reactor de gas de óxido de cobre, when we have the reactor of GANs of CuO, tenemos dos bobinas de cobre, una cobre nano, la otra cobre. We have two coils, one
nano-coated copper and one copper only. Estamos, digamos, obtener un GANS de óxido de cobre con una intensidad. We have produced GANs of copper oxide with a certain intensity. En la copa 2 tenemos 3 elementos. In the cup number 2, we have 3 elements. Aquí, por los 3 elementos, tenemos otra intensidad del óxido de cobre. And therefore, we have another intensity of the copper oxide. Pero esto estamos hablando en general porque en cada copa o reactor hay más de como el gas que estamos obteniendo. This is generally speaking because we have a lot of more things in the cups where we are producing certain elements, different elements. Y eso está también muy bien explicado por el señor Kesh cuando está hablando de las copas. And that is very explained by Mr. Kesh when he's speaking about the cups. ¿Sabes tú bien el taller que le explica eso? Sí, lo voy a poner poco a poco. Ahora no me acuerdo el número porque yo no tengo memoria para eso. Lili sí, Lili sí. Lili te lo va a buscar, estoy seguro. No, we are going to look about that workshop, Mr. Kesh, and we are going to try to look to it. Yo cuando trabajo, entonces encuentro todo lo que necesito sin utilizar la memoria. When I work, I try to use everything I need without memory. Lo mismo hago cuando estamos preparando los talleres. The same I do when we are preparing the workshops. Entre miles de horas de talleres, we have about millions of hours of workshops. De alguna manera me conecto con la información y encuentro lo que necesito. In a way, I connect with information and I get what I need. Y por eso invito a todos que han visto los workshops, si tiene algo que está relacionado en lo que hacemos ahora, hay que compartirlo con nosotros. Great. So I tell you that if you remember something connected with what we are talking about, we wish you that you can share with us. Gracias. Thank you very much. Muchas gracias, Santi. Gracias, Giani. Miren por acá, Edith Marcela Rojas Cancino tiene levantada la mano. Adelante, Edith. Ya tienes permiso para abrir tu micro por ahí. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por este espacio y por todo lo que estamos aprendiendo. Yo tenía una duda referente a los materiales que necesitamos para las pruebas. Lo primero es si se puede utilizar cable multipilar de cobre o si tiene que ser alambre. Of copper. O si tiene que ser alambre, Alenka. Or if it has to be just wire. ¿Puedo responder? Y lo otro que quería preguntar es, no sé si podemos hacer un resumen de los materiales. No sé si podemos hacer un resumen de los materiales que necesitamos y las cantidades, porque pues tenemos una lista de materiales, pero no sabemos qué cantidades, y pues en el caso de nosotros pues somos nuevos en esto y no sabemos qué cantidades. Muchas gracias. We have a list of materials, but we don't know how much of each material to use. So I would appreciate if you could have a list with the quantities of the materials we're going to be using. Thank you. This is because I am new. Ok, voy a mostrar una foto. Okay, I will show you a photo.
pero hay que quitar la imagen que está. But we must take away the image. Ok, Okay. un momento. Así. Como podéis ver en la imagen, As you will see in the image, en la izquierda tenemos placas de zinc y alambre de zinc. here we have the zinc plates and also zinc wire. Tenemos el cobre multifilar, monofilar y placas de cobre. We have the plates, the multi-filler, and the one wire. Tenemos el hierro zincado We have galvanized iron y el hierro. and the iron. Eso lo vamos a utilizar para hacer las copas y para hacer los reactores. We will be using these to make the cups and to make the reactors. Lo que se puede ver abajo es un papel de lija con que vamos a lijar todo lo que tenemos, los materiales, especialmente los metales. And what we see here downward is the sand paper in which we're going to be using it to clean the materials. Para quien tienen la posibilidad de comprar hidróxido de sodio y potasio, hay que comprarlo. For the people who can buy the potassium hydroxide or sodium hydroxide, please do so, buy it. Hay que encontrar lo más puro posible. And we have to get the purest possible. También vamos a utilizar, como he dicho, la ceniza. We will be using the ashes. Y todo eso creo que lo vamos a hacer y publicar en una lista muy clara en el día siguiente. We will publish that in a very clear list the next day. Gracias. Y Liliana, si quieres poner la foto donde se ven los talleres y cómo vamos a hacer los lunes y los miércoles. Liliana, can Okay. you please place the details of the next workshops? Antes, sí, adelante. Gracias, Giani, buenísimo. Yo quería responderle a la chica que preguntó esto porque yo he hecho las copas con alambre de cobre al principio y después hice copas con, con alambre, con cable. El cable es multifilar y se pueden hacer con las dos, me han salido bárbaras las dos, porque para el que pregunta, viste, tal vez haya dudas ahí. Y yo creo que Giani también ha hecho bobinas con alambre y con cable. Con ambas se pueden hacer y quedan muy bien. Gracias. You can use both and you will have the best results with any one you use. Como he dicho, lo más importante es saber qué hacemos. The most important part is to know what we're doing. Hay que tener en cuenta que la placa de cobre o de zinc You have to bear in mind that the zinc or plate tiene, digamos, campos magnéticos y gravitacionales diferentes de como un alambre. that the plates have different magnetic gravitational fields than the coils. Hay que comprender la relación entre los elementos que You utilizamos. must learn the relationship between the elements that we are going to use. Por mi parte, he obtenido muy buenos resultados con el alambre de cobre multifilar, igual como el monofilar. I have had good results with multifiller or with the just wire in both
cases I have had very good results. Y eso porque hemos hecho un buen nano. And the reason for that is because we've done a very good nanocoating. Gracias. Thank you. Gracias, Gianni. A mí también. He visto que alguien ha escrito que tiene muy buenos resultados con el cable multifilar. Es normal porque cuando hacemos el nano, en el cable... Ah, I disculpe. have seen that somebody has made a comment that they had obtained very good results with the multi-filler cable. Y además de eso, cuando hacemos el nano cubrimiento con fuego, When we make the nanocoating with fire, entonces sí que es mucho mejor utilizar el cable multifilar. then it is a lot better to use the multi-filler cable. Pero también hay que tener en cuenta que los ganses hechos con el cable multifilar tiene otra intensidad de como el con monofilar. But you have to bear in mind that the nano coating made over the multi-filler has a different performance than the wire coated. Y de eso vamos a hablar en el miércoles. And we will talk about that on Wednesday. Gracias. Thank you. Ok, Giani. Bueno, por ahí queda una última pregunta de Félix, que dice, ¿qué sucede cuando se hacen los GANs con agua de mar? ¿Es posible hacer las copas con agua de mar? ¿Hay alguna experiencia en relación a esto? Is it possible to make the ganses with seawater? Is there any experience with respect to this? Sí. Y Liliana, pero si quieres poner el video Yes. y lo paras para que se vea la foto. Can you please, Liliana, start the video and stop it at where we want to show the photo? Con respecto a utilizar el agua del mar para las copas, yo creo que hay que tener en cuenta las explicaciones que me han dado el señor Cash. When we use seawater to make ganses, we have to take into account what Mr. Keshe has taught us about the seawater gans. Y tener en cuenta que el agua de mar es un plasma que contiene todos los elementos de ese planeta. And bear in mind that the seawater contains every element of this planet, on this planet. Y a veces no necesitamos todos esos campos para nosotros. And sometimes we don't need all those fields for us, for what we want to do. Pero para las plantas queda de maravilla el GANS hecho con agua del mar. But for the plants, it is wonderful to have the ganses made of seawater. Esto también, de eso vamos a hablar en los próximos talleres. We will also talk about it on the next workshops. Gracias y adelante, Santi. Thank you. Go ahead, Santi. Gracias. Si vamos a seguir, tengo millones de preguntas, Gianni, así que me tienen que decir que me vaya. No, hablando de la pregunta anterior. I have a million questions, but talking about the previous question. A mí se me ocurrió que si haces GANs de la copa 1 con, I think that if you make ganses of the cup 1, con una espiral, una bobina de alambre, with a coil of wire, y luego haces otros GANs de otras misma copa 1 con una espiral de alambre multifilar,
And then you do other cups of the same cup one with multi-filler cable. Podrías mezclar todos los GANs y tendrías un Mix. espectro mucho más grande, ¿no? You could mix all the ganses and you would obtain a greater spectrum. Sí, Santi, así es, pero Perfecto. hay que tener en cuenta lo que hacemos. Sí, claro. It is so, Santi, but we have to be very in mind what we are doing. Y he visto eso y también la diferencia, pero cuando he hecho esos experimentos. And I have done ¿Has hecho those eso? experiments. Por eso he hecho cientos de experimentos. Oh, qué I've suerte. done hundreds of experiments. Ahora puedo hablar de las intensidades porque puedo sentir eso. Ujú. And I know what intensity is and what, because I can feel that. Y sí que podemos hacer muchas interacciones. And for this reason, we can do a lot of interactions. Sí. Pero siempre saber por qué. ¿Para qué? Always, Exacto. you ¿Por have qué to y know para qué? why ¿Y para and qué? for what. ¿Por what? Sí. Como Um, sabemos, en la tecnología no hay nada malo. As we know, in the technology, there is nothing bad. Pero entre nosotros todos podemos compartir estas experiencias y así una vez que compartimos podemos hacer otras más hermosas, más maravillosas. For this reason, we have to share our experiences. And then when we share that experience, we can continue to do some other more beautiful. Y gracias. sí. Thank you. Yo estaba pensando también que en el taller I del have also Magrab, been thinking that in the Magra workshop, porque ella habla de la sopa de Gans, que es una mezcla de muchos Gans Mr. Keshe talks about the soup cans para bañar Gans soup. las bobinas. To cover the coils. Sí, ¿cómo es? Revestir nanocoat, no, Gans coat, Y recubrir the spirals, ok. Entonces, en ese las caso, espirales. un GANS hecho con agua de mar va a tener, bien hecho, ¿no? Digámosle, pienso yo, una variación tan alta y tan grande. ¿Lo has hecho eso? ¿Tienes experiencia en eso? ¿Haber hecho un GANS de agua de mar para un Magrab, por ejemplo? ¿Sabes de algo de eso? Have Giani. you done them? Have you had that experience of doing the seawater guns for the Magra? No, Santi, no he hecho eso porque he logrado resultados sin hacer el McGrath como conocemos todos con los stackers. No, Santi, no lo he hecho. I haven't done that because I had that experience with the stackers. Pero también hay que tener en cuenta cuando estamos mezclando los ganses. But you have to take that on account when we are mixing the ganses. En la función que queremos obtener, In the performance we want to obtain, hay que mezclarlo en una orden. we have to make the mixture according to an order. A veces empezando con el GANS que tiene, digamos, la menos intensidad. Sometimes starting with the GANS that is at the lowest in strength. Empezamos con el pequeño, finalizamos con el grande. We start with the lowest one and we end with the largest one. Bueno, pequeño y grande como intensidades. In small and larger with intensity. Perdón. Por ejemplo, en algunas aplicaciones empiezo a mezclar el óxido de cobre primero y el CH3 el último. For example, when I do those mixing, I start with the CuO first, and then
I'm sorry, Gianni, I didn't get the last one. CH3. 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 Pero a veces hay que hacerlo al revés. Claro. But sometimes you have to do it the other way. Eso depende de qué quieres extraer del dispositivo que haces y normalmente It all del plasma. depends. It all depends on what you want to extract from the device that you're doing. Eso vamos a hacerlo cuando preparamos el bioplasma compost. We will do that when we prepare the biocompost plasma. Y hay algunos vídeos donde el señor Kesh explica muy claro por qué y cómo se hace. And there are some videos in which Mr. Keshe explains very clearly how you can do that. He comprobado eso y funciona. I've done that and I know that it works very well. Gracias. Y Me queda la duda. Tú decís que haces la sopa de GANs mezclando los GANs en ese sentido, en ese orden, The ganses in that order, o aplicás cada GANs a las bobinas uno tras otro. or do you apply that one by one to the coils? Hacés la mezcla, ¿no? De Do GANs. you make the mixture or do you apply it directly to the coils? en algunos dispositivos he utilizado uno encima del otro. In some devices, I have used one over the other. En los otros, por ejemplo, digamos en el plasma biocompost, si vas a ver el vídeo, hay una orden de cómo lo he hecho. If you see the video, in the plasma biocompost, there is an order in which I have added the ganses one by one. Por ejemplo, aquí he empezado con CO2, ZNO, óxido de cobre, CH3. I have started CuO, CO2, and CH3. Sí. Por eso tenemos que hablar de Dios en un taller porque hay que comprender muy clarito qué hacemos. For this reason, we have to talk about this in a workshop because we have to be very clear about that. Gracias. Y tenemos que otros 10 minutos y después ya vamos a terminar este taller. We have 10 Gracias. more minutes and Gracias, then we Gianni. finish this workshop. Como se puede ver, lunes teoría y testimoniales. Mondays is theory and testimonials. Y los 9 miércoles 9 p.m. CET. Sí. And Wednesdays, it's a practical workshop and it's at 7 p.m. CET, 2 hours earlier than this one. Gracias a todos por participar en este taller. There's a question that has not been answered. Somebody asked Okay. if the first Wednesday is the day after tomorrow, this week. Pues I'm sorry, Gianni, I didn't translate for you. Hay una persona que preguntó si la clase de miércoles es esta misma semana. Sí, y empezando de hoy en adelante va a ser por lo menos 4 meses. Okay. Yes, the first Wednesday is in 2 days, the day after tomorrow. And from this moment on, we will have both days for the next 4 months. Ok, os agradezco a todos. Thank you to everyone. Y otra vez invitamos a todos los buscadores de conocimiento que quieren compartir juntos con nosotros.
And we are inviting all the knowledge seekers who want to share with us their experiments. Porque estamos en un planeta Because we are in a planet. somos una raza y una nación. We are one race, one nation. Y estamos aquí para servir, no para ser servidos. Gracias, And we're here gracias, to gracias. serve and not be served. The last answer, I want to confirm to Angel Antonio that the time on Wednesdays is 2 hours earlier than the Mondays. So, También al español, Areca, por favor. ok. Que como está la pregunta. El horario para los días miércoles es 2 horas antes que el taller de los lunes. O sea, si para nosotros en México y Centroamérica es las 2 de la tarde, el miércoles es al mediodía. Y para los demás, tienen que ver que es 2 horas antes que los talleres de los días lunes. Gracias. Gracias a todos. Gracias al señor Kesh por el regalo que ha hecho la humanidad. Y nos encontramos el miércoles. Gracias, gracias, Señor. gracias. Thank you to Mr. Kesh and thank you everyone. Thank you, Mr. Kesh, for the wonderful gift that you have given to humanity. Thank Así you. es. Gracias, Giani. Muchísimas gracias. Y gracias a todos por estar en este taller. Por ahí Thank you everyone estará for being together with us. John. Sí. Muy bien. Entonces damos por terminadas las enseñanzas públicas en español correspondiente al día lunes 31 de enero del 2022. El curso número 143. Adiós a todos. We say an end to this course. Thank you to everyone. Muy bien. Adiós. Adiós.